Hola, saludos para todos. Hay una expresión que dice que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Este dicho es verdad, porque si revisásemos la historia de cada uno de los pueblos, descubriríamos que los errores que están cometiendo actualmente ya lo cometieron las generaciones anteriores. La humanidad misma está cometiendo el mismo error una y otra vez. Es como un círculo vicioso. Así que es necesario revisar la historia del hombre, indagar en sus inicios y descubrir cuál fue el primer gran error o fracaso que cometió el hombre. Así que remontémonos al principio y descubramos cuál era la situación del hombre en sus primeros inicios. En el libro de Génesis se nos informa que de todas las cosas Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Es decir, el hombre se le otorgó una perfección moral y espiritual. Y siendo perfecto y sin mancha se le colocó en el huerto de Edén. Un lugar perfecto para un hombre perfecto. Un hombre puro colocado en un lugar puro. Al ser colocado en ese lugar se le asignaron también tareas, tales como labrar y cuidar el huerto. Además se le dijo que señoreara sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los reptiles, sobre la tierra, sobre todos los animales de la tierra. Pero se le dio un mandamiento explícito diciéndole: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol que está en medio del huerto no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El cumplimiento de este mandamiento aseguraba la permanencia en aquel hermoso lugar. Pero bueno, conocemos la historia. La serpiente se presenta con su astucia, diciéndole a la mujer, con que no pueden comer de los árboles del huerto. La mujer le dijo, sí podemos comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podemos comer, porque el día que de él comiéremos ciertamente moriremos, pues así se nos ha mandado. La serpiente le dice, no es cierto. Lo que pasa es que sabe Dios que el día que coman de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Aquí vemos claramente el engaño por parte de la serpiente. Después lo que sigue vemos claramente que el hombre y la mujer infringieron el mandamiento establecido por Dios. Después de haber escuchado las palabras de la serpiente, la mujer vio que el árbol era bueno y agradable a la vista, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y estiró su mano y comió de aquel árbol y dio a su marido. Vamos, estas cosas son lamentables. Aquí vemos la desobediencia que cometió el hombre. Pero después a esto sigue una cosa, una sentencia para cada uno de los involucrados. Así como el autor intelectual, así como los que cometieron el hecho, recibieron una sentencia en específico. Una sentencia para la serpiente, una sentencia para la mujer y una sentencia para el hombre. Veamos la secuencia. La mujer desobedeció el mandamiento de Dios para obedecer, para hacer caso a las palabras de esta serpiente llamada diablo. Después vemos que el hombre dejó de oír las palabras de Dios para obedecer a su mujer. Y vamos, la cosa es lamentable. Ahora pongamos atención en la sentencia dada al hombre. Y se le dijo literalmente, por cuanto comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La infracción del mandamiento divino trajo como consecuencia la expulsión de aquel hermoso lugar.
y fue sacado el hombre del huerto de Edén. Sin lugar a dudas, aquel huerto era un lugar único, especial, fructífero, lleno de toda la bendición de Dios. Ese celestial lugar estaba lleno de todas las gracias y bendiciones de Dios. No había momento ni lugar para decir: hoy no cosecharemos porque la sequía no permitió que la siembra diera fruto. Tampoco se escuchaban noticias tales como: híjole, las lluvias han echado a perder la cosecha. No había ese tipo de noticias, y tampoco se podía decir: miren que a causa de la sequía muchas cabezas de ganado han muerto. No, el lugar, ese huerto de Edén, no era lugar para escuchar lamentos ni malas noticias. Pero nos damos cuenta que fuera del paraíso las cosas cambiaron de una manera total. Ya no fue igual la situación. Y vemos claramente que además de todas estas cosas que pasaron, ya fuera del huerto del Edén, también se afectaron las relaciones personales. El hombre ya no se contentó solamente con señorear sobre los peces, sobre los animales, sobre los reptiles, sino que fue más allá y comenzó a señorear sobre su prójimo, a tal grado que levantó la mano para arrebatar la vida de su semejante. Y tenemos el caso que leemos en el capítulo 4 de Génesis. Caín arrebató la vida de su hermano. Y a lo largo de la historia podemos descubrir que hay mucho de derramamiento de sangre por motivos injustos y egoístas. Veamos y repito una vez más: guardar el mandamiento en aquel lugar aseguraba la permanencia en el huerto, mas no fue así, sino que se infringió el mandamiento. Y a lo largo de la historia del hombre ha sido esto así, una desobediencia y estar ofendiendo al Creador. Los 10 mandamientos que mucho después se dieron, tampoco se han podido guardar. El mandamiento de no cometerás adulterio no se ha podido guardar. No robarás, tampoco se ha podido guardar. El hombre sigue ofendiendo al Creador. Y estos mandamientos que se han dado es una manera, que Dios nos enseña de qué manera debemos relacionarnos con nuestros semejantes para tener una sociedad más sana y más justa. Pero lamentablemente se sigue infringiendo el mandamiento divino. Así que la pregunta para todos aquellos hombres y mujeres que empiezan a tomar conciencia es ¿qué nos puede salvar de esta condición? ¿Qué nos puede rescatar del pecado? ¿Qué nos puede hacer otra vez a la imagen de Dios? Hay buenas noticias para este tipo de preguntas. La misericordia de Dios es eterna. Y es cierto que expulsó al hombre del huerto, pues ya no era apto para estar en aquel lugar. Mas al sacarlo de aquel lugar, le dio una promesa, la promesa de un redentor, de que le salvaría de su caída, lo salvaría de esa naturaleza pecaminosa. Y Jesucristo es aquel Redentor que vino a salvar al hombre. Y ya a través de Jesucristo el hombre ya no muere en su pecado. Pero veamos esto. Al principio he dicho que el cumplimiento del mandamiento en el huerto de Edén aseguraba la permanencia en aquel lugar. Actualmente hay un mandamiento de parte de Dios que asegura la entrada al reino de los cielos y te asegura rescatarte del pecado. ¿Cuál es ese mandamiento? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué Evangelio?
Cree en Jesucristo y tus pecados te serán perdonados. Y no solamente al arrepentirte obtienes el perdón de pecados, sino que además Dios te da el regalo de la vida eterna. Y eso no es todo, sino que además también Dios te da el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te capacitará para que tú puedas tener una vida nueva. Te capacitará para que puedas vivir una vida agradable delante de Dios. Pero sin arrepentimiento y sin venir a Cristo Jesús, estas cosas son imposibles. Pero por eso, amigo, amiga, ven, acércate a Jesús. Pero claramente puedo descubrir, revisando la historia, como hemos dicho, si el hombre no conoce su historia, está condenado a repetirla. Y hemos así de manera breve revisado la historia de los inicios del hombre. Y me atrevo a decir que todos aquellos hombres y mujeres que se enteren de las noticias del Evangelio, si perecen, ya no será por ignorancia, sino será por necedad. Porque al igual que en el huerto de Edén, la serpiente sigue con sus astucias engañando y tratando de destruir al hombre y ponerlo en contra de Dios. Algunas de sus artimañas que hoy en estos tiempos actuales con los cuales está trabajando la serpiente llamada Satanás es la siguiente. Él dice, esa mentira, ese engaño, dice de la siguiente manera: todas las religiones llevan a Dios. Si eres católico, vas al cielo. Si eres testigo de Jehová, vas al cielo. Si eres mormón, vas al cielo, etcétera, etcétera. O sea, esa es su artimaña. ¿Y cuál es el propósito? Hacer de que todos los hombres abracen el ecumenismo. Pero esa es una gran mentira, pues el texto bíblico nos dice claramente que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Otra de sus mentiras de esta serpiente es: no hay Dios. El propósito es que los hombres abracen el ateísmo. Y etcétera. Podemos ir descubriendo cada vez más, por ejemplo, de que hay un purgatorio y con algunas misas el hombre puede salir de aquel lugar, y etcétera, etcétera. Vamos, señores, la cosa no es así. La palabra inspirada por Dios nos da el conocimiento y cuál es el camino que debamos seguir, y ahí debemos permanecer y seguir en eso, y no escuchar la voz de esta serpiente astuta y engañosa que, como en el principio, sigue haciendo estragos y tratando de apartar a los hombres de la fe de Jesucristo. Pero vemos claramente que, pues el hombre y la mujer que escuchan las palabras del Evangelio tienen que tomar una decisión. ¿Cuál es esa decisión? ¿Oír la voz de Dios o bien oír la voz de la serpiente? Esa es una decisión que queda en cada una de las personas. Queda en cada una de las personas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, ¿en quién confiaré? Oh, y ahí está. Solamente en Dios tenemos ese refugio. Así que sigamos al otro punto. Hay una sentencia en estos tiempos actuales también de parte de Dios. Para los hombres que se arrepienten y vienen a Jesucristo, la sentencia buena para ellos es la siguiente: venid, benditos de mi Padre, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado desde la fundación del mundo. Mas la sentencia para aquellos que ponen oídos sordos a las palabras del Evangelio y que no quieren arrepentirse ni venir a Jesucristo, la sentencia es la siguiente: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
Realmente que esto se escucha duro, pero esta es la realidad. Así que los que son de Cristo y han venido a Cristo y han venido al arrepentimiento, definitivamente ellos podrán disfrutar de aquel lugar hermoso que ha sido preparado para ellos. Un lugar del que en estos momentos y en esta vida presente se conoce solamente de oídas, pero aquel día habrá gran gozo, alegría y paz como no tienes idea. Mas los que son del diablo y los que deciden escuchar la voz de la serpiente irán a parar a un lugar del que ahorita solamente conocen de oídas, pero entonces ahí será el lloro y crujir de dientes. La gracia de Jesucristo sea sobre ustedes. Dios les bendiga.